Dice así, la resurrección de los muertos. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice, por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces corrió y yendo Simón Cefas al otro discípulo, a quien Jesús amaba, o sea, a Juan, les dijo, se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé a dónde lo han colocado. Entonces Simón y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba. Corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Simón y llegó primero a la tumba. Y asomándose miró las telas de lino colocadas ahí, pero no entró. Enseguida después de él llegó Simón y entrando en la tumba miró las telas de lino colocadas allí, pero el sudario que había estado atado en su cabeza no estaba en las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Luego entró también el discípulo que había llegado primero a la tumba, y viendo creyó, porque todavía no habían comprendido las escrituras que él habría de resucitar entre los muertos. Y después los discípulos regresaron a su lugar. Fíjense, está hablando de la resurrección de los muertos. O sea, eh, creo que si hay una diferencia entre la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana, o sea, entre Jesús y todos los sabios de Israel, la diferencia es que solamente Jesús resucitó. Y eso es algo que cambia toda la situación, ya transforma toda la percepción y la perspectiva, ¿no? De la enseñanza, incluso de la misma sabiduría. Porque al resucitar Jesús, pues entra en un nivel al que nadie ha llegado, más que Él. Y en ese nivel al que nadie ha accesado más que Él, pues Él tiene niveles de profundidad y de entendimiento por encima de todos nosotros, por encima de los sabios de Israel, por encima de los iluminados, por encima de todos. Entonces no se le puede comparar con un maestro, no se le puede comparar con un iluminado, no se le puede comparar con ninguna otra persona porque está más allá de las personas. El nivel de conciencia y de entendimiento que tiene Jesús está muy por encima de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, cuando nos acercamos al Evangelio y nos acercamos, por ejemplo, ahora que vamos a empezar a revisar los Evangelios apócrifos y cuando nos acercamos a los Evangelios, pues necesitamos entender como la conexión con Jesús y la investidura de quién es Jesús realmente. Entonces, por esa razón es importante que de ahora podamos entender esta parte. O sea, si resucitó significa venció, no solo completó su tikkun, sino venció la muerte, o sea, venció la ilusión del tiempo, espacio y movimiento. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguirle para poder hacer lo mismo, para que pase lo mismo con nosotros. Porque así como el que te enseña, así tú eres. Por ejemplo, si nosotros nos apegamos a un maestro, nos apegamos a un pastor, nos apegamos a una persona, a un sacerdote, así como nuestro sacerdote, nuestro pastor o nuestro maestro, así nosotros nos vamos a transformar en eso. Entonces no hay mejor vasija ni modelo que Jesús, que es el único que ha resucitado. Entonces, si aprecias el consejo de uno de tus maestros, el consejo de Jesús o la palabra de Jesús debe estar por encima de todo. Y lo deberíamos de apreciar en ese nivel. En ese nivel es en el nivel en el que debemos accesar al Evangelio. En un nivel donde no venimos a tener como información nada más, sino vengo a entender qué es lo que voy a hacer, cómo conectar, cómo revelar la luz. Es interesante ver también que María Magdalena fue a la tumba y observó la piedra que había sido removida, o sea, fue la primera en ver que había resucitado, ¿eh? Y por ahí estamos a punto de comenzar el curso de María Magdalena. Yo los invito, hagan el esfuerzo por entrar y la luz los va a recompensar.
¿Por qué María Magdalena es la primera que llegó ahí, no? Recordemos que María Magdalena representa el alma. Cabalísticamente, María Magdalena representa las almas, todas las almas que estamos como viviendo en la ilusión de nuestras propias equivocaciones y negatividades y que debemos entregarnos a vivir un proceso a través del cual podamos eliminar esos velos, son 7 velos, y poder entrar en estados de unión con Dios. La sabiduría de María Magdalena nos ayuda a entrar en procesos de iluminación. Y no es la sabiduría de María Magdalena, sino es la sabiduría de Jesús que le dio a María Magdalena. Por ahí pues hay mucho que podamos aprender y mucho que podamos tomar sobre ese tema. Dice, Jesucristo se aparece a María Magdalena, fíjense, y ahora la escoge a ella para parecerse, o sea, le da un lugar muy especial, ¿no? Siendo una mujer. Y siendo mal visto eso de que el hombre pueda tener, una persona pueda tener una discípula, mujer, ¿no? En ese tiempo. Pero María se encuentra de pie llorando junto a la tumba y mientras lloraba observó hacia el interior de la tumba y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a la cabecera, el otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se ha llevado mi señor y no sé a dónde lo han colocado. Cuando dijo esto, volteó detrás de él y vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que él era el hortelano y le dijo, Señor mío, si tú te lo llevaste, dime a dónde lo colocaste, yo iré y me lo llevaré. Fíjense, está hablando María Magdalena, ya está hablando con Jesús, pero ya no en esta dimensión. Porque en el momento de resucitar ya ocurre un fenómeno que ya está por encima de esta dimensión y frecuencia. Entonces aquí Jesús ya empieza a manifestarse de otras dimensiones. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente Jesús se volvió atemporal. En ese momento entró en un proceso de atemporalidad, ¿no? Y no tiempo, no espacio, no movimiento, o sea, está en todas partes. Es algo como muy interesante, ¿no? Y muy interesante cómo elige a María Magdalena para parecérsele. Volteó detrás de sí, vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que era el hortelano y le dijo, Señor mío, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo iré y me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella volteó y le dijo en hebreo, Rabí, que significa maestro. Entonces Jesús le dijo, no me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, haciendo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. Recordemos que ahí estaba resucitado, ya había resucitado, ya había vencido a la muerte, había desaparecido el cuerpo, pero no es hasta el día domingo que se manifieste la ascensión. Dice, después fue María Magdalena a anunciar las buenas nuevas a los discípulos que había visto a nuestro Señor y que él le había declarado estas cosas. Al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz sea con ustedes. Ahora se les aparece a los apóstoles. Pero primero eligió a María Magdalena, o sea que sí la consideró su apóstol. Hubo muchos tratos diferentes a María Magdalena, ¿vale? Que hay que analizar los secretos que hay en los evangelios de María, en el evangelio de María Magdalena. Habiendo dicho esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez,
La paz sea con ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si perdonan los pecados a alguno, les serán perdonados. Y si a algunos se los retienen, les serán retenidos. Aquí Jesús les transfiere Ruaniyut y Shefa, porque el maestro puede transferirte ese poder espiritual. Y aquí Jesús les transfiere directamente a ellos ese Ruaniyut y esa Shefa, para que ellos puedan perdonar y darles el perdón a las personas. Después dice Tomás el incrédulo, pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron, vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y meto los dedos en ellas y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo dentro y Tomás con ellos, y vino Jesús estando a las puertas cerradas y en medio, y les dijo, la paz sea con ustedes. Y dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás en respuesta le dijo, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, ahora que me has visto, ¿has creído? Dichosos los que sin haberme visto creyeron. Entonces, recordemos que también está el Evangelio de Tomás, y es de los evangelios también que nos conectan con niveles de entendimiento muy profundos, ¿no? Pero aquí el nivel de dudas de Tomás es muy grande, ¿no? Pero así como una persona duda, así se transforma. Jesús nos transforma a todos. Jesús es como el esposo que nos transforma. Hace rato hablábamos del matrimonio y hablábamos que el matrimonio es como la vasija donde vamos a recibir nuestra transformación, donde vamos a recibir nuestro proceso para transformarnos. Jesús es exactamente lo mismo, es el esposo. Nosotros somos la esposa y cuando nos unimos a Él entramos en un proceso de transformación. Dice el objetivo del Evangelio, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Y dice, Jesús se manifiesta junto al mar, a los suyos. Después de esto, nuevamente se manifestó a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón Cefas, Tomás, llamado Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Cuando Simón le dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también vamos a pescar. Y abordaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía Jesús en la playa, estaba en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestaron, no. Él les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. Después que la arrojaron, no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Entonces el discípulo, fíjense, Jesús ya trascendió tiempo, espacio, movimiento, ya está como en una dimensión muy superior a la nuestra, ¿no? Y desde ahí comienza a interactuar ya con los discípulos. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Cefas, este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica, se la ciñó en sus lomos porque estaba desnudo y se arrojó al mar para que llegara hasta Jesús. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescados y pues no se encontraban muy lejos de la tierra. Sino como a 100 metros. Al llegar a la tierra miraron unas brasas puestas con un pescado encima y pan, y les dijo, traigan de los peces que ahora han pescado. Entonces Simón subió, arrastró la red a la tierra repleta de pescados, 153. Aunque era tanto el peso, la red no se rompió. Luego Jesús les dijo, vengan a desayunar.
pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle quién eres tú, porque sabían que era nuestro Señor. Acercándose pues, tomó el pan, unos pescados y les ofreció. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. O sea, sí hubo muchas señales de que que Jesús dio después de que resucitó. Y por ahí una tradición dice que durante 11 años les enseñó cosas, que eso es lo que se llama como Kabbalah cristiana, ¿no? Y le enseñó a María Magdalena, les dio una enseñanza. Durante 11 años se les estuvo apareciendo. Por ahí eso lo menciona el Pistisofía. Dice, al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón Cefas, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él les contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda ocasión, Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis carneros. Le volvió a decir una tercera ocasión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Cefas se entristeció porque había preguntado por tercera ocasión, ¿me amas? Y le contestó, Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá los lomos y te llevará a donde no quieras. Esto dijo mostrando con qué muerte él habría de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Y bueno, recordemos cómo murió Pedro, ¿no? Dice, Simón Cefas volteó y miró que lo seguía. Fíjense, toda la muerte a veces de los discípulos, que muchos de ellos murieron de maneras, pues, aterradoras, con mucho sufrimiento. En realidad, nos preguntaríamos por qué murieron de esa manera si estuvieron tan cerca de Jesús. Pues justo cuando estamos tan cerca de Jesús, los enemigos de Jesús se vuelven nuestros enemigos. Entonces, Jesús representa la conexión con Dios debemos desarrollar un nivel de apreciación de otra dimensión para que podamos estarle recibiendo constantemente su bendición. Si no apreciamos a Jesús y no apreciamos sus palabras y no apreciamos la situación en la que estamos, entonces no podemos recibir esa bendición. Dice, Simón volteó y miró que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo, que se recostó en el pecho de Jesús durante la cena y le dijo, Señor mío, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Cefas dijo a Jesús, Señor mío, ¿y qué? ¿Y este qué? Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, y aquí está mostrando que tiene un plan para cada uno, ¿no? Un plan diferente para Pedro, un plan diferente para Juan, un plan diferente para María Magdalena y un plan diferente para cada una de las personas que interactúan. Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no habría de morir, sino, si quiero que éste quede hasta que yo venga a ti, que este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y que también las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que ni siquiera el mundo bastaría para los libros que se habrían de escribir. Entonces hay muchas enseñanzas que no están en la Biblia, hay muchas enseñanzas que necesitamos aprender, están fuera de la Biblia. Hay que ver la experiencia de los justos, hay que ver la experiencia del
de cada una de las personas que de alguna manera han vivido ese proceso. Entonces, no hay que pensar que porque leímos el Evangelio de San Juan, ya conocemos toda la Biblia. Al contrario, nos debe dar la humildad para podernos abrir a conectar con Jesucristo en un nivel distinto. Más allá de la lectura bíblica, más allá de lo que se nos puede pegar leyéndolo o meditando lo que leímos, debemos entrar con Jesús en un proceso de transformación y debemos dejar que nos transforme, que nos revele, que nos muestre el camino, eh, que nos enseñe, que nos enseñe. Jesús es cabalista, es un cabalista. Entonces deja que Jesús te enseñe Cabalá. Deja que Jesús te alegre el corazón, que se entregue a ti. Y tú recíbelo con esa luz y abre tu corazón para que seas vasija y recibe todo lo que la luz Jesús quiera darte. Muy bien, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso. O sea, Jesús no muere con el término del Evangelio de San Juan, sino más bien vive. Y como dice aquí, pues hay mucha información que Jesús compartió y es cuestión de nosotros de abrirnos a recibir eso, esa bendición. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, pues adelante puede abrir su micrófono y puede participar. Adelante. Muy bien, pues fíjense cómo... Perdón, Cris, buenas noches, perdón. Adelante, adelante. Este, entiendo que cuando Jesús le da, este, pues, bueno, cuando decide que le va a dar la enseñanza a María Magdalena, es por la preparación que ella tiene. ¿Qué diferencia tiene con los discípulos? Es una buena pregunta. Primero que nada, es mujer y sus apóstoles todos son varones. Y que sea mujer, pues va en contra de todo lo establecido, ¿no? Inclusive pues, va en contra de todo inclusive de los mismos judíos. Entonces, primero es eso, ¿no? Eso tiene diferente. Otra cosa que ella tiene diferente es que ella vivió un proceso de arrepentimiento donde se le arrancaron los 7 demonios, ¿se acuerdan? Entonces, trae un proceso, es un alma que entró en un proceso profundo de cambio y transformación. Realmente, María Magdalena se entregó a su transformación como un cabalista. Se entregó a un proceso de transformación hasta que la misma presencia de Jesús le quitó de los 7 demonios. Y luego se inició y se abrió a recibir y a creer en que Jesús había resucitado, ¿no? Si Jesús se le apareció por primera vez a María Magdalena es porque sabía que ella no iba a dudar de que él era y de que iba a ir a decirles que ella lo había visto, ¿no? Y que iba a defender esa postura. Entonces, también eso significa que tiene un nivel de fe diferente al de los demás discípulos. Y, y luego la elige bueno, se le aparece por primera vez, pero también luego la elige para hablarle. Eh, Esto porque, pues, ese nivel de fe y de certeza que ella ha desarrollado le va a permitir recibir a Jesús en niveles intuitivos, en niveles internos, niveles profundos. Entonces es esa parte de estudiar, lo que vamos a estudiar con María Magdalena es un estudio que nos va a ayudar
a ser o transformarnos en un verdadero discípulo de Jesús. No como los 12 apóstoles que Jesús escogió y que fue llevando, sino como María Magdalena, que fue una mujer que empezó a estar con él a partir de que iba a morir a pedradas. Entonces, lo mismo nosotros, ¿no? O sea, empezar a estar con Jesús y estar en una conexión profunda con él a partir del proceso del que venimos saliendo. Nosotros somos María Magdalena y al estudiar esta parte de María Magdalena despertamos esa conexión con, con el Evangelio y con Jesús en niveles más profundos de entendimiento. María Magdalena representa los niveles profundos de entendimiento de la Biblia, del Evangelio, de los Evangelios. El Evangelio es como la parte, como la cascarita, como la parte de arriba, y María Magdalena representa la profundidad del Evangelio, la profundidad de entendimiento del Evangelio. Entonces, vamos a aprender a ver a Jesús de forma profunda cuando estudiemos a María Magdalena. Así que si tienen chance, pues inscríbanse, mañana comenzamos. Y bueno, pues ahí tendrían una bendición muy grande para que podamos reconectarnos con Jesús, pero de esta forma como María Magdalena, de una manera en la que María Magdalena es una persona, una mujer que nadie no esperaba nada de ella, ¿no? Y ella demostró en su proceso y en su entrega que es digna y es meritoria de recibir esta bendición. Y por ahí hay todo un conocimiento y una serie de muchos, de muchos secretos que hay al sur de Francia y los templarios y muchos grupos que tuvieron contacto con las enseñanzas de María Magdalena. Así que, pues, todo un misterio y todo un enigma con María Magdalena. Mañana nos vemos, primero Dios, con eso. Y pues les mando muchas, muchas bendiciones. Los quiero mucho. Nos Perdón, vemos. Cris, otra pregunta, perdón. Ah, Me quedé con la clase también que estabas dando hace rato de las almas gemelas y estabas hablando también de lo que es la transformación. ¿Esa transformación también se puede dar a ese nivel con la pareja? O sea, eh, sí, esa transformación que nosotros podemos hacer con la pareja, ¿podemos llegar a ese nivel como María Magdalena con Jesús? María Magdalena representa, por ahí dicen que se casó con Jesús y tuvo hijos. No hay datos históricos que demuestren eso, pero eso puede representar, esa postura puede representar como el rol de transformación entre un hombre y una mujer. Entonces, nosotros debemos alcanzar los estados iniciáticos y de alquimia más profundos con la interacción con nuestra esposa. Toda la base del proceso de transformación es la pareja. Vamos a ver que la base y la esencia del trabajo de María Magdalena es la pareja, pero ya es un trabajo alquímico, ya es un trabajo esotérico, ya no es solamente como la parte de tratarnos bien y llevarnos bien, sino ahí vamos más profundo, realmente qué es lo que nos sostiene, realmente qué es, cómo generamos energía, cómo generamos abundancia, cómo generamos prosperidad, cómo generamos magnetismo, y ese tipo de secretos es lo que vamos a conocer con respecto a María Magdalena. Hay otros evangelios donde la nombran, ¿no? Por ejemplo, en el evangelio de Felipe, ahí se nombra a María Magdalena como si fuera, y dice que Jesús le dio un beso, ¿no? Y se traduce como que Jesús le dio una enseñanza que a nadie más le enseñó más que a ella. ¿Por qué? Porque ella se entregó realmente al proceso. Pues Jesús necesita hombres y mujeres entregados al proceso. Y cuando se da el tema de pareja, pues necesita que estén entregados al proceso alquímico, porque toda la fuerza de la Ruaniyud y la Shefa de la enseñanza de María Magdalena caen y bendicen a la pareja y bendicen a la familia.
y empoderan a la pareja y a la familia. Hay muchos secretos que vamos a ir viendo. Entonces, lo que sucede en ese curso que vamos a tomar es la transmisión de un linaje real. El linaje que Jesús le transfirió a María Magdalena, cuando lo estudiemos, María Magdalena nos lo va a transmitir a nosotros y nos va a activar y a despertar esa memoria del linaje sagrado de María Magdalena, que es pues el que nos hacemos hijos de Jesús, nos hacemos herederos de su trono. Es algo maravilloso, son muchas cosas muy interesantes y muy bonitas. Así que, ahora sí, si no hay otra pregunta más. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. Yo nada más una pregunta. También aquí, al ser María Magdalena un apóstol, no, bueno, yo tengo esa duda. No sé, es como querer integrar pues esa energía femenina, esa sensibilidad femenina que a lo mejor faltaba en muchos de sus apóstoles por su incredulidad o por muchas cosas que en un momento dado pues no alcanzaban a entender y que de alguna manera a lo mejor esa parte femenina tiene como más sensibilidad o como más, este, más amor. Hay puertas a las que los hombres no entramos, lugares, sabemos que la casa de Dios tiene muchas puertas y hay lugares a los que los varones no entramos porque nuestra frecuencia no vibra en esos lugares donde la mujer sí. Una de las cosas que sucede con María Magdalena y con el curso y con conectar con, más que un curso, es una conexión, es que vamos a despertar como la apreciación y el valor de la mujer. Porque si yo creo que una de las razones por las cuales hemos caído en niveles espirituales tan bajos es porque no valoramos y apreciamos a la mujer. Una de las razones por las cuales a los esposos y a los hombres no les va bien en la vida es porque no valoran y aprecian a la mujer. Como que la parte femenina está apagada, está dormida, está descuidada, está pisoteada, está herida y no está brillando y feliz como Dios quiere que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, ¿no? Que María Magdalena nos viene a recordar como el valor de la mujer, como la gracia que tiene la mujer especial que el hombre no tiene, y nos ayuda a despertar ese poder femenino que tenemos también incluso los hombres, para que a través del el volver a la esencia y volver a valorar la presencia de una mujer, podamos despertar y activar los regalos que hay en nuestra alma. Hay una leyenda en la espiritualidad que dice que los regalos de un hombre los trae su esposa. El alma, están en el alma de su esposa. O sea, si el hombre viene, por ejemplo, a tener mucho dinero, a triunfar, a tener fama, a tener muchas cosas, todo eso está guardado en el alma de su esposa, de la esposa del hombre. Si el hombre aprende a amarla, a apreciarla, valorarla, cuidarla, quererla, el alma de ella va a comenzar a darle esos regalos a él. Su alma de ella los va a empezar se los va a dar y se los va a dar y va a empezar a fluir todos esos regalos hacia él. Y cuando estudiamos el Evangelio de María Magdalena tiene todos los secretos de la Kabbalah cristiana. Y conforme nosotros aprendamos, conectemos con ella y aprendamos a valorar y apreciar a las mujeres, ella nos va a ir dando los secretos y los misterios que estuvieron ocultos y que han estado ocultos y por los que muchos murieron y que la iglesia hizo lo que a su máximo esfuerzo por callarlo, va a volver a nosotros toda esa energía. Es algo maravilloso, es algo muy, 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 muy trascendente, muy
místico todo eso, ¿no? Es muy místico, es más que un curso, saben que es una conexión donde de manera mística vamos a conectar con María Magdalena. Y de manera mística ella va a ir abriéndonos portales y va a ir dándonos iniciaciones y va a ir dándonos energía y acceso a lugares que no hubiéramos podido tener si no fuera a través de ella. Muy bien, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque necesitamos, verdaderamente los hombres necesitamos volver a esa apreciación y a ese nivel de amor y querer hacia la mujer y de respeto y de un amor sano y puro y no solamente un amor sexual. Entonces, en este curso vamos a reconectar con esa parte, los hombres y las mujeres, pues este curso las va a empoderar, porque es un curso para empoderar a la mujer. Muy bien. Eh, muchas gracias. Si quieren inscribirse al curso, pues me buscan, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos. Gracias.